Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche, por fin conoceremos el gran final de Viviendo con una bruja. Un relato que sé que les ha gustado mucho y del cual están muy pendientes por conocer su desenlace. Así que prepárense, porque estoy seguro que lo disfrutarán. Antes de comenzar con el video, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a la cuarta y última parte de esta historia que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. Viviendo con una bruja, noche 3. Esa tarde, en cuanto me desperté, me entró cierta nostalgia por todo lo que habíamos vivido hasta el momento, ya que sabía que esa sería la última noche que estaríamos en la gran casona. Y aunque les contara todo lo que se me ha permitido, muchas personas no me creerían y terminaría convirtiéndome en un loco de la sociedad. Pero minutos después, dejé atrás esos pensamientos y me centré en vivir plenamente todo lo que sucedería aquella noche, como si fuera la última noche que estuviera vivo. En cuanto bajé las escaleras para reunirnos en la sala con la gran maestra, me sorprendí de inmediato, porque ahora ya podía verla con su forma original, es decir, con su aspecto de anciana, pero era una anciana con una apariencia pacífica y agradable, además de que la energía que irradiaba era brutal, ya que seguía moviéndose y desarrollándose como su versión joven, y por la actitud de los demás, me percaté que yo era el único que podía verla así, y eso me hizo sentir hasta cierto punto especial, pero también perturbado, porque cuando estuve en la sala, no solamente la veía a ella con su apariencia original, también veía a todo lo que me rodeaba con mis ojos espirituales, y era verdaderamente traumante. Por ejemplo, Sandra, una de las cocineras del lugar, era una mujer con piel azul y ojos enormes. Diego, el jardinero, era un ser insectoide, y varios miembros del personal de limpieza eran seres incorpóreos, y en su mayoría emitían una luz baja, casi gris. Por otro lado, también pude ver que los cuadros, muebles y objetos decorativos de la casona tenían su propia esencia, por decirlo de alguna manera, ya que en verdad estaban como poseídos por distintos tipos de energías. La mayoría de ellos estaban sellados al apego que en vida le habían tenido a esos objetos, y eran incapaces de poder salir o alejarse de ellos, ahora que ya estaban en el mundo espiritual. Incluso la comida, la bebida y todo lo que la gran maestra puso en la mesa tenía su propia esencia, y en algunos casos hasta se podían comunicar conmigo. Era algo totalmente perturbador, aunque me fui acostumbrando, poco a poco, a lo largo de la tarde. Pero cuando llegó la noche, todo empeoró. En cuanto salió por completo la luna llena, comenzaron a aparecer sombras de todo tipo, dentro y fuera de la gran casona. Algunos se veían perdidos y confundidos, pero había otras sombras que eran más grandes y fuertes y que amedrentaban a los demás. Incluso, una de ellas se me acercó y al poner su mano sobre mí, comenzó a drenar mi energía con tal velocidad que estuve a punto de perder la conciencia. Pero fue justo en ese momento cuando en mi mente escuché la voz de la gran maestra, quien detuvo a la sombra con una sola frase: «Detente, no eres, ni serás».
Después de recobrar algo de aliento, noté que la gran maestra estaba lejos de mí, haciendo otras actividades, por lo que entendí que lo que escuché fue su voz astral, no la física. Y fue en ese momento que me di cuenta que su poder era tal que podía estar en varios lugares y al mismo tiempo, con su forma etérea. Después, varias sombras y seres descarnados se me acercaron esa noche en todo momento, pero al repetir aquella frase, lograba detenerlos y frustradamente se retiraban, buscando otra víctima para saciar su sed de energía. Apenas estaba recuperándome de esas primeras experiencias con mi nuevo don, cuando escuchamos que tocaron la puerta. Por la cantidad de golpes, me pude percatar que eran varias personas las que estaban llamando a la puerta, además del sonido de sus voces, ya que su escándalo se escuchaba hasta el interior. Se oía que eran mujeres, muchas mujeres, y murmuraban cientos de cosas, mientras la gran maestra se acercaba para abrir la puerta. «Bienvenidas sean, hermanas», dijo la gran maestra, con una notable euforia y felicidad. Por la puerta entraron entre 20 y 30 mujeres. En su apariencia física, eran mujeres de todas las edades y de todas las razas y nacionalidades que se puedan imaginar. De hecho, la mayoría de ellas eran bastante atractivas, pero en su forma original, es decir, en su forma espiritual o etérea, tenían distintas apariencias y energías. La presencia de algunas era blanca y apacible, semejante a la gran maestra, pero otras eran realmente nauseabundas, y su forma original no se asemejaba a nada que conociera hasta ese momento. Eran seres monstruosos y animalescos, y por su olor podía notar que estaban hambrientas de carne y de sangre. Todas estas brujas llevaban a un animal consigo, unas en su forma física y otras en su forma espiritual. Algunas incluso estaban fusionadas con estas bestias. En especial, recuerdo a dos, una que tenía una enorme cola de serpiente y un hocico de puerco que estaba incrustado en su espalda. Otra, con patas de araña y un horrible y venenoso aguijón en su hombro izquierdo. Cuando llegaron, fue sumamente enfermizo verlas a todas en su forma original, conviviendo con todos los presentes en el lugar. Incluso, algunos de los hombres las veían con lujuria, sin saber lo que eran realmente. Cuando ellas me veían y me las presentaba la gran maestra, notaba de inmediato que ellas sabían que yo podía ver su forma original, porque me lo hacían saber con miradas, sonrisas o muecas. Una de ellas me mostró su lengua bífida, de serpiente, de una forma coqueta, mientras que otra me mostró un tercer ojo con forma de reptil. Yo no sabía de este tema, pero si investigan un poco, descubrirán que algunos reptiles de la realidad también tienen residuos de este tercer ojo, y fue justo de esa forma como lo vi en la frente de aquella mujer. A esa altura de la noche, la sala estaba llena de murmullos, gritos y carcajadas, cuando de pronto la gran maestra pidió un poco de atención para dirigir unas palabras. Bienvenidas sean, hermanas, iniciados, amigos y observadores. Hoy es la gran noche, y en este sabbat tendremos la fortuna de ser visitadas por el gran maestro.
Pero recuerden que Él nunca llega solo, así que todas tenemos que estar conscientes para darle la bienvenida a Él y a la información que estamos por recibir. Así que prepárense, porque en media hora nos vamos al bosque. En cuanto escucharon eso, unas brujas dejaron ver cierta emoción en sus rostros, mientras que otras cambiaron su semblante por uno más serio. Después de su pequeño discurso, todos los presentes acatamos la orden de la gran maestra de inmediato y subimos a nuestros respectivos cuartos para prepararnos nuevamente con una vestimenta especial, ya que eso era lo único que teníamos permitido llevar a este ritual, ya que a estas alturas todos debíamos estar listos para lo que estábamos por presenciar, y en caso de no ser así, lo que pudiera ocurrirnos era totalmente nuestra responsabilidad. Media hora después, todos estábamos listos en la sala de la gran casona, esperando a la gran maestra. El ambiente en el lugar había cambiado de festivo a uno meramente ceremonial, dado que todos los presentes, incluidas las brujas, estábamos viviendo nuestros propios procesos personales, y creo que todos teníamos miedo de no estar listos para lo que estábamos por presenciar. Minutos más tarde, bajó la gran maestra, vestida con una hermosa túnica roja, distinta a la de ocasiones anteriores, la cual se notaba que estaba destinada a ser utilizada solo en momentos especiales. Junto a ella, bajó el enorme lobo negro, otra vez caminando en dos patas, pero en esta ocasión pude notar que todos podían verlo de esta manera, debido a la mirada atónita de mis compañeros y del profesor, y a la sonrisa y emoción de las brujas menores al ver a semejante bestia caminando y luciendo en todo su esplendor. En cuanto bajó, todos nos colocamos en formación de procesión y caminamos detrás de ella, a través del bosque oscuro. Nuestro destino fue el mismo del primer ritual, donde aún quedaban las cenizas de la gran fogata anterior, y en los alrededores todavía se alcanzaban a notar las extrañas pisadas de Efraín, la pareja ya fallecida de la gran maestra. Nosotros, como observadores, esta vez nos quedamos fuera del círculo principal, en una zona bastante retirada, donde podríamos ver todo lo que sucedería, protegidos por los símbolos que habían pintado en la tierra, especialmente para nosotros. Apenas llegaron al lugar, se notaba perfectamente que las brujas ya sabían lo que tenían que hacer y que ya estaban acostumbradas a este proceso, ya que en unos cuantos minutos todas estaban perfectamente acomodadas en un gran círculo, completamente desnudas y sentadas como lo hacen los japoneses, en posición seiza. La gran maestra se colocó en medio de ellas y después de recitar algunos conjuros, tomó un par de cabellos de su cabeza y al dejarlos caer sobre las cenizas, la gran fogata se incendió de inmediato. Con una altura y poder tal que todos los presentes nos cubrimos los ojos para evitar quedar ciegos con aquel espectáculo. Cuando mis ojos pudieron por fin acostumbrarse a aquel resplandor, pude ver que la gran fogata no tenía la misma apariencia que la vez pasada, pues en esta ocasión estaba conformada por un extraño fuego azul, el cual podía notar que estaba vivo, claro, mirándolo en su versión espiritual. Mientras tanto, la gran maestra siguió recitando varias oraciones de invocación, y mientras lo hacía, el entorno empezó a llenarse de todo tipo de presencias. La mayoría de ellas
eran oscuras y con una energía completamente negra. Todas ellas intentaban acercarse a la gran fogata, como respondiendo a la invocación, intentando hacerse pasar por el gran maestro, pero cuando llegaban a unos metros de la gran maestra, se desvanecían de inmediato, siendo quemados y eliminados, casi al instante, por el fuego fatuo. Ahí también había otras presencias, sumamente poderosas. Eran de distintas formas y colores, pero ellas no se acercaban a la enorme fogata, solo se quedaban a cierta distancia, con el único objetivo de presenciar lo que estaba por suceder. De pronto, la gran maestra finalizó la oración y comenzó a decir una misma frase, una y otra vez, donde pedía, en latín, que las puertas fueran abiertas, que las puertas fueran abiertas, para que entrara él. En ese momento, sentí un fuerte zumbido en mis oídos, y un frío espectral invadió toda la zona en la que estábamos, acompañado de fuertes ráfagas de aire que se movían en círculos, de una manera inusual. En el mundo espiritual, también todo empezó a cambiar. Era como si esa realidad se fragmentara o se distorsionara, como si estuviera viendo una película que estaba a punto de borrarse. En ese momento, mi corazón latía con toda fuerza, sin control, y después, todo empeoró cuando vi que del interior del fuego se empezó a formar la figura de un hombre. Aquella silueta comenzó a tomar forma poco a poco. Era como si viniera caminando desde el interior de aquel fuego azul, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, salió de ahí. Primero, sacó su pie izquierdo, después el derecho, y para salir completamente, se inclinó un poco, como si estuviera pasando a través de una pequeña puerta. Cuando pisó el exterior, toda la tierra tembló por unos cuantos segundos, y al salir, el hombre se quedó en silencio, presenciando todo a su alrededor, como si estuviera impresionado y emocionado por estar en nuestro mundo. Cuando lo vi en todo su esplendor, me quedé totalmente sorprendido, y no porque fuera un ser monstruoso o diabólico, sino porque más bien era alguien normal. Era un hombre de aproximadamente 40 años de edad. Vestía de manera muy elegante, con un traje parecido a los que se usaban en los años 60. Físicamente, era alto, de complexión delgada, tez blanca y con cabello y ojos negros. Su actitud era pacífica y aparentaba ser un hombre lleno de cultura. Parecía profesor o investigador de alguna universidad gringa. Yo intenté ver su versión espiritual, pero simplemente no pude. Era como si él bloqueara conscientemente esa facultad. Después de apreciar toda la naturaleza de aquel bosque, el hombre comenzó a caminar hacia el lugar donde estaba la gran maestra. Y en ese momento, las brujas hicieron una reverencia, y los seres espirituales que ahí se habían reunido también mostraron su respeto, de distintas formas y con su propio estilo. Nosotros, los observadores, nos inclinamos al mismo tiempo, como si algo dentro de nosotros nos dijera que eso era lo que teníamos que hacer, además de que era difícil mirarlo por mucho tiempo, porque irradiaba una inmensa cantidad de energía. Era como intentar ver directamente al sol. Cuando llegó con la gran maestra, solo se quedó parado frente a ella, en silencio, mirándola fijamente a los ojos. Yo no pude escuchar nada de lo que sucedía, ni en el mundo físico,
ni en el mundo espiritual, pero supuse que estaban teniendo un tipo de conversación que nadie de los que estaban presentes estaba listo para escuchar. Mientras conversaban silenciosamente, 4 brujas que estaban presentes cayeron al suelo y se comenzaron a convulsionar. Se quejaban como si se estuvieran quemando y gritaban fuertemente del dolor. Entre aquel sufrimiento, intentaban articular algunas palabras, entre las que alcancé a escuchar: farsante, falso, mentiroso. A los pocos minutos, las brujas se dejaron de mover, y aunque es difícil de creer, vimos cómo se las tragó la tierra. Era como si estuvieran paradas encima de arena movediza, siendo absorbidas poco a poco, hasta que después de unos segundos, desaparecieron por completo. Al ver eso, los observadores comenzamos a entrar en pánico, y mis 2 compañeros comenzaron a temblar y a llorar. Uno de ellos incluso se orinó sobre sí mismo. Pero justo en ese momento, cuando estábamos a punto de perder el control, la gran maestra dijo: hermanas, las falsas brujas han desaparecido. Ellas se dejaron engañar por otros seres que se hacían pasar por el gran maestro. Por lo tanto, ninguna de ellas estaba lista para conocer la verdad. Pero ahora sí, hermanas, ha llegado el momento. Así que esta noche, mostrémonos en plenitud y demostremos que la realidad es una vil mentira. Al escuchar la orden, todas las brujas dejaron su apariencia física y se mostraron con su apariencia original. Yo estaba acostumbrado a verlas de esa forma, pero mis compañeros y el profesor se sorprendieron demasiado con aquel tétrico espectáculo. Incluso uno de mis compañeros se desmayó y no alcanzó a ver lo que estaba por suceder. Después de mostrarse todas con su forma original, empezaron a recitar un tipo de canción y unos segundos después comenzaron a levitar. Primero fueron unos cuantos centímetros arriba de la tierra, como si solo hubieran dado un pequeño salto, pero una vez que se estabilizaron en su nueva gravedad, se elevaron varios metros por encima de donde estábamos nosotros y comenzaron a dar vueltas alrededor de la enorme fogata. Era un espectáculo grotesco, pero a la vez impresionante y un tanto hermoso, porque levitaban o volaban con una increíble destreza. Lo hacían con las manos extendidas en todo momento, formando cruces con su cuerpo y volando en el cielo oscuro de aquella noche. Mientras volaban en círculos, con el gran maestro mirándolas desde abajo, los espíritus del bosque también despertaron y comenzaron a susurrar en un extraño idioma. La energía de aquel momento, combinada con el frío y el calor extremo que se sentía en el lugar, provocaron que los observadores nos desgastáramos rápidamente, al grado de que estábamos a unos cuantos minutos de perder completamente la conciencia, porque todos nos encontrábamos en una fase de trance, viviendo entre la realidad y el mundo espiritual. Con la mirada semiborrosa y con el cuerpo casi seco de tanto sudar, pude ver el descenso de las brujas. Lo hicieron de una manera sumamente coordinada, y cuando estuvieron todas en tierra, se pararon en un círculo alrededor de la fogata y del gran maestro. Y fue en ese momento cuando él
por fin habló. Lamentablemente, no puedo decir la mayoría del discurso de aquella noche, porque hice un juramento que no puede ser roto por ningún motivo. Sin embargo, hay un pequeño fragmento que explícitamente se nos ordenó que contáramos, y yo se los comparto a ustedes en este momento. En este mundo, si miran y se acercan a lo que ustedes creen que es la luz, puede llegar a quemarlos y cegarlos, haciéndolos vivir eternamente en una oscuridad adornada de lo que les han vendido como felicidad. Ellos pronto usarán mentiras para crearles una nueva realidad, así que antes de creerles, cuestionen todo y remítanse a sus sentimientos para llegar y reconocer el verdadero conocimiento del que los quieren alejar. Como les digo, el discurso fue más largo, duró aproximadamente 10 minutos, pero no puedo compartirles toda esa información. Cuando finalizó, la fogata de fuego azul volvió a encenderse con toda su fuerza, y mientras se despedía el gran maestro, entre la negrura del bosque comenzaron a salir varias bestias. Eran 3 en total. El primero era un tipo de fauno gigante. El segundo, un minotauro negro de más de 2 metros de altura. Y el tercero, una enorme cabra que caminaba en 2 patas. Todos salieron de distintas partes del bosque y sin interactuar con nadie, se metieron en el fuego fatuo detrás del gran maestro, como si fueran a escoltarlo hasta su destino. En ese momento, mi cuerpo no pudo más con toda esa tensión y sin darme cuenta en qué momento, simplemente me desmayé. No supe nada de lo que sucedió después, porque prácticamente no tuve conciencia ni siquiera de mis propios sueños. Cuando desperté, era ya el mediodía del 3 de noviembre y estaba en la camioneta del profesor Miguel, quien iba manejando de regreso por una de las carreteras por las que habíamos pasado al inicio del viaje. Mis 2 compañeros estaban aún dormidos y yo me sentía sumamente cansado, al grado de que me volví a dormir, para despertarme varias horas después en la sala de mi casa, donde según mis padres me había dejado el mismo profesor Miguel. Días después, platiqué con el profesor y con mis compañeros, y me contaron que ellos vivieron varias situaciones de forma distinta a como yo lo hice, e incluso ellos también despertaron un don, el cual no puedo contarles, porque es un tema muy íntimo y espiritual de cada uno de ellos. Pero solo puedo decirles que nadie de nosotros volvió a ver el mundo de la misma forma después de la visita a la casona de aquella bruja. Personalmente, desde ese momento puedo ver el mundo con mis ojos espirituales, y solo puedo decirles que cuiden mucho con quién se juntan, qué tipo de música escuchan y qué entretenimiento consumen, pero sobre todo, qué tipos de pensamientos tienen, porque en el mundo etéreo hay varios bichos, por llamarlos de algún modo, que se pegan fácilmente a ti y a veces no se separan de ti hasta que dejas de existir. Como dato adicional, quiero decirles que varios años más tarde volví a ver a la gran maestra, aunque en un lugar y circunstancia completamente distinta a la que se pueden imaginar,
pero quizá ese relato se los comparta en otra ocasión, cuando sea el momento apropiado. Finalmente, recuerden que para los ojos y oídos de la gente común, esto debe ser tratado como ficción, como un vil cuento, y solo tendrá un significado diferente para aquellos que sepan ver y quienes sepan escuchar. Gracias por escuchar este relato, lectores de la oscuridad. ¿Qué les pareció la cuarta y última parte de esta historia? A mí me gustó mucho y me dejó pensando en todas las claves escondidas que hay en él. Personalmente, ya pude descifrar algunas de ellas y llegué a la conclusión de que muchas de esas predicciones ya han ocurrido, mientras que otras parece que inminentemente llegarán, muy pronto. Pero recuerden, también pueden tomar este relato como una simple ficción, e incluso así habrá cumplido con su cometido. Así que, si ustedes también tienen algún relato sobre brujas o seres de otro mundo, recuerden que pueden compartirlo con nosotros a manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram, o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Y si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final de este relato compartiendo un emoji o un GIF de un demonio. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Antes de despedirme, quiero aprovechar para enviarles saludos a algunos lectores de la oscuridad que se han suscrito recientemente al canal de YouTube, como Delia Saucedo, Diana D. Park, Javier Quintero, Katia Gutiérrez, Yuset Ocampo y Abraham Bernabé. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Y también muchas gracias a todas las personas que me escuchan en Spotify. Ustedes también son muy importantes para este proyecto. Y ya saben, si quieren saludos como ellos, solo apóyenme suscribiéndose al canal de YouTube y háganmelo saber en los comentarios. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.